Buenas tardes, vengo a presentar sobre lo que son los pareos y redes de Petri. Comencemos. ¿Qué son los pareos? Los pareos, también conocidos como matching en inglés, se refieren a la relación entre dos conjuntos de elementos, donde cada elemento es un conjunto en que se asocia con uno o más elementos del otro conjunto. En otras palabras, establecen una correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. En resumen, un pareo es un subconjunto de aristas las cuales no tienen vértices en común. Vamos a ver un poquito más adelante lo que son un ejemplo para entender mucho mejor lo que son los pareos. Aquí podemos ver un ejemplo sobre lo que vendría siendo un pareo. En sí, más adelante voy a poner un ejemplo que pues es más para entenderle mucho mejor, pero leemos esta definición que pues es relevante para lo que sigue, lo que sigue después. Dice que desde un grafo desde un grafo G, que en este caso podríamos poner de ejemplo el que está aquí a la izquierda, sea, sea igual a lo que es el vértice, que como hemos venido viendo son los nodos, vértices, nodos, como quieren decir que son los puntos, y lo que son, que en este caso la E venía representando las aristas, que vendrían siendo las conexiones que hay entre nodos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un pareo, pero para que se cumplan los pareos, en este caso tiene que cumplir ciertas condiciones, como lo son que arista, ninguna arista, en este caso nos están señalando lo que es la arista A con la E y la C con la D. En este caso que ninguna arista esté pegada con otra arista que nos indiquen y que tampoco, como lo hemos visto anteriormente en en las clases que el profe nos ha estado dando y hemos estado viendo ya continuamente, en los grafos podemos poner lazos, que en este caso podría ser como A con A o, o C con C o D con D. En ese caso no se cumpliría lo que vendría siendo el pareo. Acá tenemos el otro ejemplo que vendría siendo A con B, E con F y C con D. Sí, un poquito borroso, no es una disculpita. Pero pues aquí dice que está A con B, lo cual vendría siendo este A con esta B. Si se cumple porque no tiene ningún lazo aquí. Como lo vemos, no tiene ningún lazo. Y está de A con B y no está otra arista en conjunto con lo que se vendría siendo la A o con la B. Si tendríamos lo que vendría siendo la B con la E, ya no sería un pareo. En este caso lo que buscamos es de que el pareo no esté en las mismas aristas conectadas hacia un mismo vértice, que en este caso como aquí, pues sí se cumple. Veamos un ejemplo donde no se cumple. Como aquí, que en lo que es si no me equivoco, no se alcanza a ver, sí, en lo que veo que es la E que tiene un lazo, no se cumple, ya que como habíamos dicho anteriormente, como tiene un lazo y se está apuntando hacia ella misma, pues no cumple las condiciones que son para que se llame un pareo, porque las condiciones son de que ninguna arista, ninguna arista sea un bucle, o un bucle, lazo, como le quieran dar, que lleve al mismo punto. Níquel. Y en el segundo ejemplo, como lo vemos, como anteriormente lo dije, no tiene que incidir o coincidir o bueno, chocar, bueno, apuntar a una misma a un mismo vértice, dos aristas, como lo vemos aquí en el ejemplo de aquí de la derecha, que vendría siendo la B con la C y la D con y la C con la D. En este caso, la B con la C hace una arista que está en conjunto y la C con la D también es un conjunto. Así que, como dije anteriormente, no tienen que estar así, no tienen que estar así entrelazadas en un mismo vértice. Tienen que ser, tienen que estar separadas, como lo vemos aquí. O sea, tendría que estar una acá, o sea, una que vendría siendo
de la B a la A, o como son, bueno, una característica de lo que son los pareos es porque son grafos no dirigidos, como lo podemos ver, no hay flechas. Entonces aquí no podemos saber si hay de A B o de B a A, así. Y como mismo aquí lo dice, aquí en el primer ejemplo, pues dice, no es un emparejamiento, bueno, porque también a los pareos se les puede decir emparejamientos, o que son de una forma que la verdad me da cosa decir lo que vendría siendo apareamientos. La verdad no sé por qué se llama así, pero pues así se llama. Y aquí en el segundo dice, no es un emparejamiento porque hay dos aristas que inciden en C, como lo estuvimos diciendo hace rato, porque aquí están dos aristas que inciden en C. Si estuviera también otra acá que incide en el D y en el F, pues no cumpliría lo que vendrían siendo los dos criterios a evaluar de los pareos, que como dijimos antes son no tener bucles o lazos como le hemos venido manejando. Aquí, como lo vemos en el lado izquierdo, que no cumpla con lazos, o como lo vimos en la anterior diapositiva, que no tiene lazos y que las aristas solo están conectados entre dos puntos o dos vértices. Una arista está conectada en dos puntos y con una arista y dos puntos. Sin que, porque aquí no lo menciona, miren, aquí lo podemos ver, que dice que A con E, y aquí tenemos A con E, o sea, ese sí se cumple. Tenemos lo que es B con B. Cuando es un lazo, como dijimos, no se cumple, entonces no. Aquí ya con que B con B sea lazo, bucle, ciclo, como le quieren llamar, ya no se cumple. Lo que vendría siendo, ya nomás se cumpliría lo que vendría siendo el A con el E y el C con el D. Bueno, prosigamos. Un pareo maximal. Un pareo maximal es un pareo que contiene el máximo número de las posibles ay, no sé alcanzado. Posibles minimizar las posibles aristas, si no me equivoco, porque no me deja ver, no me deja ver. Deje ver, déjeme checar. Regresamos. Ya me fijé y dice que es un pareo maximal. Es un, es un pareo que contiene el máximo número de aristas posible, minimizando así la cantidad de vértices sin unir. Aquí tenemos un ejemplo que dice que de A a J2, lo que vendría siendo de aquí a acá, B, J5. O sea, tenemos el máximo, dice máximo número de aristas, que en este caso vendría siendo todas estas, todo lo que son las líneas o las que unen los puntos, minimizando así la cantidad de vértices sin unir. Aquí tenemos muchas aristas y tenemos menos vértices. Eso es a lo que se refiere el pareo maximal. Aquí como dice, pareo que contiene el máximo número de aristas, o sea, contiene un mayor cifra de lo que son las aristas y contiene la cantidad y contiene o estableciendo un mínimo de lo que vendrían siendo los vértices. Aquí tenemos, y pues aquí nos da un ejemplo de cómo están unidos de A a J2. Pues aquí está el A J2, del B a J5 y del C al J3. Y pues los demás no nos menciona mucho, es un ejemplo, yo no lo hice, pero pues ahí estamos. Ahora vendría siendo el otro tema. ¿Qué es una red de Petri? Mm, es que no alcanzo a ver. A ver, dice las redes, aquí como, bueno, lo voy a leer y ya luego conforme vayamos pasando el tiempo les voy a explicar cómo es una red de Petri. Aquí dice que las redes de Petri son una herramienta gráfica y matemática utilizada para modelar y analizar sistemas concurrentes. Fueron desarrolladas por el matemático Carl Issam. Aquí tenemos pues una pequeña definición. La verdad se me hace mucha lectura, así que
vamos a pasarlo para la próxima. Aquí yo digo que esto vendría siendo mucho más importante, que vendría siendo lo que es la definición formal y conceptos básicos. Aquí se me fue perdón, hay una disculpa, profe. Y dice que una red de Petri una gráfica dirigida. Como lo vimos anteriormente, el pareo era no dirigido, o sea, se aplica a los grafos que son no dirigidos, el pareo. En este caso, las redes de Petri son los grafos dirigidos. Y dice que G, y como lo habíamos dicho, la V pues es el vértice y la E son las aristas, donde B, eh, P y T, y, y P y T igual a 0. Esto es una que voy a explicar un poquito más adelante. Si ahorita no le entiende, pues no hay problema. Y aquí dice con P conjunto de lugares y T conjunto de transiciones. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo de cómo son las transiciones y cómo son el conjunto de lugares. Aquí un concepto básico por el lugar de entrada para T, que dice que P es un lugar de entrada para T si existe un lado que va desde P hasta T. El siguiente sería lugar de salida para T. P es un lugar de salida para T si existe un lado que va desde T hasta P. Y por último, transición activa cuando cada lugar de entrada T tiene al menos un elemento. Ah, caray, como dirá. Entonces vamos a ver el ejemplo. Bueno, veamos la estructura que dice que una, una red de Petri C está definida por cuatro elementos, pongámoslo así, que vendría siendo los lugares, como lo dije anteriormente, que es la P, representados por círculos, y estos indican estados o recursos. Las transmenciones que anteriormente la T, son los que más vamos a usar, P, T, representan las barras, modelan eventos o acciones para a alter- alterar, alterar el estado. Y la función de entrada, que en este caso la I, que vendrían siendo la relación, la relación de las transiciones con sus lugares de entrada, o sea que en, en relación a lo que son las transiciones con los lugares de entrada, que son los lugares de entrada, pues las P, o sea, relaciona lo que es la P con la T. Es como una unión, es como si fuera el, el arista en un vértice, que son unas aristas que unen vértices, si podríamos verlo así. Y al último, la función de salida, que en este caso vendría relacionando la U, que relaciona las transiciones con sus lugares de salida. Veamos el ejemplo. Aquí es la estructura, que como vemos que es el lugar, el lugar es el círculo, tenemos la marca, que vendría siendo el circulito que vendría siendo el negro, que es que esto indica que hay un elemento o un número o como lo queramos ver, lo que es la barra que está uniendo lo que es el P1 con el P2, o sea, como lo vimos que era el lugar y la transición que vendría siendo la barra, o sea que supongamos que en P1 hay 5, la transición es T1 que va a P2, en este caso vendría siendo pasa a K2 y si supongamos que si acá en la transición hay un elemento, pues pasaría siendo a sumarlo, restarlo, no sé. Pero pues aquí tenemos la transición, que en este caso vendría siendo la barra que está en medio, y los círculos que vendría siendo el lugar, el marco que vendría siendo mm, esta cosita que está aquí, que marca que está un elemento, y lo que es el arco, que vendría siendo que son las flechitas estas, que está diciendo para dónde va. Veamos un ejemplo. Como lo, como lo venimos diciendo, entonces ahorita tenemos este ejemplo, que en este caso vendrían siendo todos los que están a la izquierda, vendrían siendo los valores que tienen las transiciones. En este caso empezamos con el peso 1, que en este caso vendría siendo
el que está aquí, no sé si es el primerito, ahí dice peso 1, no se alcanza muy bien, a ver muy bien, una disculpa por eso. Dice que va, el peso 1 va para la transición 1, que en este caso vendría siendo que la transición 1 es A, entonces es A igual a 1, entonces decimos que de la transición 1 pasa al peso 4, entonces aquí supongamos que en el peso 4 tenemos al valor 1, entonces continuamos con el peso 2, que dice que el peso 2 es igual a es B, y dice que va a pasar por la transición, que en este caso vendría siendo la B igual a 2, que vendría siendo la transición 2, que va para el peso 5. En este caso, el valor que vendría siendo el 2 se almacena en el peso 5. Después viene el peso 3, que venía siendo el que está acá abajo, el último que pasa por la transición 3, que en este caso vendría siendo C igual a 3. Entonces, por la transición C es igual a 3, que va para el peso 6, que en este caso se almacena lo que vale la transición, que en este caso vendría siendo pues el 3. Llegamos a lo que es la transición 4, que es la que está arriba, donde decimos que el peso 4 pasa por la transición 4, que en este caso en el peso 4 teníamos un valor de 1, y dice que A igual a más 1. ¿Y cuánto es A? Que en este caso, como vemos acá a la izquierda, A es 1. Entonces, 1 más 1, 2. Que este elemento se guarda, o este valor se guarda en lo que vendría siendo el peso 7. Continuamos con lo que viene acá abajo. Aquí se unen lo que vendría siendo el arco, como anteriormente lo mencionábamos, el peso 5 y el peso 6. Pero ¿qué tenemos en el peso 6? Pues teníamos a lo que vendría siendo el 2. ¿Y qué teníamos en el peso, en el 6 teníamos al 3, y en el 5 que vendríamos teniendo el 2? Y dice que en la transición 6 es C igual a B más C, y en este caso C es 3 y B es 2. Entonces sumamos B más C, o 3 más 2, igual a 5. Entonces se almacena en lo que vendría siendo el peso 8. Entonces tenemos que el peso 8 vale 5. Después vemos que que al último, en el último arco, que se une el peso 7 con el peso 8 para hacer el peso 9, dice que B igual a más C. Pero en este caso, como A cambió el valor, porque decimos que una disculpa, no se alcanza a ver, en la transición 4 dice que A más 1, en este caso A cambia de valor y se vuelve 2. Y decimos que C, pero C había cambiado, ¿no? Porque en la transición 6 habíamos dicho que C ahora valía el valor que tenía en la transición 2 y en la transición 3, que en este caso vendría siendo 2 más 3, 5. Entonces decimos que ahora C vale 5. Entonces, con eso que tenemos que B más C es igual a 5, para lo que vendría siendo el A, entonces decimos que A más C vendrían siendo 7. ¿Por qué 7? Porque sumamos lo que vendría siendo el 2 y el 5, y esto se almacena en el peso 9. Pues por mi parte sería todo. La verdad yo no soy bueno en esto, la verdad no soy, es mi primera vez haciendo esto, pero espero que le haya quedado un poquito más de claro.